Pues muchísimos temas para comentar hoy de todo lo que aparece en las revistas del corazón, con Laura Pérez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y también con Rosa Portela. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuántas portadas nuevas que por lo menos no coinciden en los temas? Y a mí hay dos que me traen de cabeza. Una es, por supuestísimo, ese nuevo embarazo de Lourdes Montes y Fran Rivera, que me hace muchísima gracia porque están todos ilusionados con su segundo hijo y tal, y cuentan además lo mal que se lo ha tomado su primogénita. Y luego me gusta también mucho, por supuesto, el bautizo de... El bautizo. Va de bebés. El bautizo. El bautizo de Prieto de Ortega Cano. Es que ya no le encuentro adjetivo y entonces ya me quedo con el bautizo. Bueno, es que vamos. Va de bebés. Lourdes Montes, que le lleva fatal el embarazo. Mucho peor que el otro. Y el marido también. También lo lleva peor. Pues yo, mira, yo te digo, ya sabéis lo que opino siempre de este chico. Y ahora estoy totalmente convencida que con este embarazo nos va a dar noticias. Porque mira, ya dice... Bueno, tú ya estabas convencida en el embarazo anterior. Mira, yo ya estaba convencida que no había segundo embarazo. Pero ahora que hay segundo embarazo y que el pobre nos dice que está tan aburrido, pone que desde que dejó los toros que se siente un hombre aburrido. Hija, pues si ya te lo pone ahí en declaraciones. Pues Ada, cuidado. Un poco aburrido ya era, Sí. Con y sin toreo. Bueno, pues ahora que está mucho más aburrido, yo me imagino que se buscará pues por ahí una... No sé. Se buscará una diversión. No le deja, ya le una corta. diversión. Ella lo tiene atado en Estaba corto. pensando cómo salías de esto. Porque quiero mira, decirte. era más fácil cuando toreaba, porque él se iba, ella se quedaba en casa. Claro, tal. pero no. Pero que Era más torea- fácil no aburrirse. Claro. Ahora, como no torea, está ella todo el rato con él, con lo cual es difícil. Ya dijo, aburrirse, ya dijo que aburrirse. tenía muchos proyectos y que además estaba muy contento en el programa de Susana Griso, entonces se va a Madrid 2 veces a la semana. No, por ahí nada, Laura. Yo te digo que enseguida busca una diversión. Yo os digo que está durando muchísimo este aburrimiento. Yo te digo que Lourdes dura es mucho. de largo recorrido. Pero yo le aconsejo y... que se compre los pantalones más estrechos, porque Yo lo que sí creo es lleva que... unos pantalones de señor, anchos, de verdad. Sí, bueno, el chico. estilismo no es lo suyo. Ella, Bueno, y Lourdes es que él Montes. es un poco señor. Sí, no, él es un poco viejuno. El señor Sí. andaluz viejuno, Viejonito, sí. 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 Sí, sí, Y- pero bueno, Lourdes es diseñadora, no Lourdes es perdamos diseñadora. eso. Sí, O sea, bueno, un pero- poco de estilo le puede dar a la Hay historia. todo tipo de diseñadores y este no es el caso de que lo vaya a reformar. No, y lo que está claro es que además ella, que es la que lleva la batuta en casa, porque ella dice que además que ella va marcando siempre el terreno y tal, y que es la que dirige, que bueno, que es la que lleva el timón. Ella hace una comparación tan ridícula, tan revieja, de que ella es la que lleva el timón, las niñas son las velas, él es el no sé qué, pero qué chorrada es esa, hombre. O sea, que ella es la que manda, en una palabra, es la que corta El bacalao. y está claro que eso cansa. Yo te digo que llegará un momento en que él diga, uy, tengo que buscarme una vía de escape por ahí. Bueno, pues ya está pensando en que no solo van a tener 2, sino 3. No, pero eso está pensando ella, no él, ¿eh? Es ella la que dice que como le da pena, si es una niña, piensa en un niño, porque le da pena a él. En fin. Bueno, yo decía que una era que a mí me sorprendió mucho. A mí me pilló con el pie cambiado esta noticia, lo voy a reconocer. Y otra es el bautizo. El bautizo así... Chonilandia. Chonilandia. Pues hija, el bautizo. Porque hablando de estilismos, Fran irá viejuno, pero ándate que no hay estilismos en el bautizo de la niña, No tiene de desperdicio. Josefer y Michu. Michu, sí. Mira, No se salva uno. podemos hacer como hacíamos en los Goya o en los Oscar. ¿A quién escogéis como mejor vestida? Yo No escojo hay. a la madre de Michu. Al cura. Al cura. Al Bueno, cura yo os digo directamente. que la madre de Michu supera a todo. Todo lo que he visto hasta ahora en un bautizo, para mí la madre de Michu supera todo. El más elegante sacerdote. No, horrible. No hay por dónde coger ninguno, vamos. Ninguno, ¿eh? ¿Y qué contaban del bautizo? Porque además sorprendió un poco que se decía que ellos se llevaban tan mal, que no podían ni hablar, que además, Es que no digamos se que hablan. se retroalimentan las malas influencias, son no casan bien, y de repente el bautizo ahí haciendo bautizo, portada sí, de pero semana. la familia Ortega solo acudió a la ceremonia. Y bueno, y de hecho, José Fernando, salen las fotos con ella, pero dicen que no se dirigieron la palabra, ¿eh?
Pues que ni se la hablaron. palabra no, pero la mano en la cinturilla Bueno, o pues la caderita. que sí, él habló solo con su madre, con la madre Mira, de Michu. de y con- Michu. Pero es que la palabra no, porque este chico, ¿qué va a hablar? Pues tendrá que hablar algo. Pero gestos hablan, simbólicos. ¿estos dos hablaron alguna vez de algo? Yo No creo sé, que sí, yo no no sé. lo creo. No Se sé. veo de huello, ¿eh? De todos modos, Hoy Hoy estoy estoy bueno, guerrera, hoy estoy su padre guerrera. dijo que está totalmente reformado, que es un chico nuevo, que está totalmente con ilusiones, con nuevos proyectos y que Ya, está estupendamente, ya, que está ya. genial. El padre- ¿Y estaba el novio de Gloria Camila o no? Yo sabe creo que cómo? no, Gloria Camila fue con su sobrina, con Rocío. Con Ro. Con Ro. Pero fueron a misa y se fueron. Sabes que Gloria Camila se lleva, pero muy, muy mal con Michu, además la culpa a ella pues de muchos problemas que tuvo su hermano. Entonces, pues tiene una relación así como muy... Muy chunga. Muy chunga. Muy Muy chunga, chunga. ya que estamos hablando. Muy chunga. de ellos, Todos muy muy chungos. Todo Bueno, muy también en chungo. esa portada aparece Carmen Borrego, que es una Hombre. de... Claro, las operaciones, Hombre. los cambios que van a dar las Campos. Las Campos también van a dar mucho que hablar esta temporada, ¿no? Sí. Carmen Estoy Borrego, deseando, yo os lo digo. Estoy deseando, van a hacerse un... Hombre, es que se van a hacer un montón de cosas. Mira, Carmen Borrego se va a hacer... Empieza por los dientes, después se va a hacer la papada. Fundamental, eso va a ser un cambio fundamental ya. Después el abdomen. Y yo creo que van a salir completamente distintas. Mira, te voy a decir una cosa. Te veo con muchas expectativas. Yo sí, ¿no? yo sí, eso Carmen me lo voy a... Borrego se va a convertir, no en un pibón, pero sí en... No, No, pero no, joder, no. se Es parece otra mucho cosa. a Terelu si no tuviese esa boca y eso. Bueno, mira, esa yo papada. va a sorprender lo que os voy a decir. A ver, Yo el otro día vi sorpréndenos. una foto de ella con la boca cerrada, con un peinado distinto, por siempre llevaba un peinado horrible, llevaba como el pelito así sin hacia papada. adelante. Y yo dije, a esta chica le sacas esto y Que es va a otra cambiar persona. un montón. Le sacas Mira, esto. Va son muy los- mal peinada no, también, muy mal peinada Pero siempre. mira, así como Terelu, lo único que tienes que adelgazar o tal, esta chica con esas dos operaciones van a ser súper agradecidas. Muy agradecidas. Sí, es va a estar, verdad. mira, va a estar mucho mejor que a los 20 años, es más. Ya te Claro, digo porque yo. a los 20 años ya tenía esa boca y entonces esa boca no entiendo por dónde cogerla. Sí, no te rías que ya lo verás. Lo que pasa es que, ya lo veremos. claro, eso no sé, será a largo plazo, porque solo tienen que poner una ortodoncia o es o sea, es No, hombre, cincel claro. y martillo. Ah, Llama a no Pedro sabemos. Pasos y pregúntale. A lo mejor, Preguntamos, le es que a lo preguntamos. mejor le quitan y le ponen carillas, no lo sabemos. Eso no son solo carillas, esa señora tiene el paladar deformado. Bueno, tía, pero es que, perdón con lo de tía, pero yo creo que esto no va a ser una transformación de 3 días. Yo creo que esto nos va a dar para, ¿no? Sí, Temita. para largo. Y además os digo que va a ser el programa, porque María Teresa Campos, que en todas las revistas solo nos pone que quiere un nuevo programa, que quiere que Telecinco le den otro programa, que está siempre pesadísima. ¿Y con el programa. María Teresa también se va a operar de algo? No lo sé, pero yo creo que es el único programa que le van a dar en ¿Y Telecinco. Terelu No le qué dan se va a otra hacer? cosa. ¿Una liposucción? Ujú. Se va a hacer una liposucción de estómago, bueno, de todo, Claro, de lo que pasa brazos, que esas cosas, de brazos, de pierna, de todo. O sea, el reality va de los vendajes, no sé qué, no sé cuántos, pero después se verán los resultados dentro de unos Claro. meses, porque son unos Claro, inmediatos. mira, van ¿no? a salir tipo Tutankamón, porque me imagino Bueno, que aprovechan sabrán el todas- veranito, que está todo un poco más parado, y ya van haciéndose. Claro, y bueno, y te Digo. digo que además esto es un boom para Telecinco, y yo creo que además es el programa que le van a dar, y no creo que le den mucho más. Mira, a María y María Teresa, ¿qué tal está? Hombre, cumplió 77 años esta semana y le regalaron su marido, su espléndido marido, le fue a comprar el regalo al chino de su amiga Elena, al chino Elena, que vamos. El Su chino de- bigote, su Al chino de esmundito. Majadahonda. El chino de Majadahonda, donde vendía sus camisetas, ¿te acuerdas? Que él hace camisetas, bueno, Pinta. Él compra las camisetas en el chino, en casa las pinta y las vuelve a llevar al chino que se las venden. Y entonces, pues claro, tiene una relación muy buena con la china Lin. Lin. Elena es castellano. Y bueno, claro, es un toma y taca. Como ella le vende las camisetas, él le compra el regalo de María Teresa Campos, que ya le había comprado un anillo de Bulgari. ¿No te acuerdas, Ana? Que no era de Bulgari, era de Bulgari. y Hay un punto en el que me he perdido. No sé cómo he hecho esto, pero a mí lo de Pues la sí. China y el chino no me suena nada en esta historia de María Teresa. Y Sí, el sí, mundo. sí, sí, ya lo Con lo que hablamos. tú eras, María Teresa. ya lo con que tú hablamos, eras. que María Teresa llegó toda contenta con el anillo, Anillo de ¿verdad? Bulgari. Al programa y todos le dijeron, pero vieja, que no es un anillo de Bulgari. Por favor.
Y se Bueno. quedó muy chafada la pobre, porque la verdad es que eso chafa a cualquiera. Hija, lo importante es el detalle, Rosa, ¿cómo eres? Yo casi prefiero que no me regalen nada, fíjate lo que te digo, prefiero que... Porque encima, yo creo que le parece fatal a María Teresa que lo pongan en las revistas y que reflejen, así, entre comillas, que pongan que eres muy espléndido y muy detallista y que no se olvidó de sus 77 cumpleaños. Hija, pues yo creo que es mejor que no pongan nada, sinceramente. Si andas regalando Bulgadis, no. No. Que le pinte una camiseta solo y Pero exclusiva eso para ella. ya le pinto varias. Lo que debería hacer María Teresa de verdad es cambiar de pareja y echarse un Luismi. Porque mírate a Ágata Uy, Ruiz, uy. mira a Ágata el Mira. cambio que ha dado, que ya lo presenta como su pareja y se la ve feliz. Ágata está feliz. Ágata está feliz, está Mira, yo pasando un solo os momentazo. digo, yo os digo que María Teresa Campos conoce a Luismi y en 2 años está más joven que las hijas Bueno, y pues presentando mira, 5 programas de Dale Telecinco. tiempo, porque a Luismi no es que le duren mucho las parejas. O sea, 5 que ahora está programas muy en bien con Telecinco. Ágata, pero no sabemos Luismi lo que le va a va durar. por la vida haciendo feliz Claro. Luismi es un- a las mujeres. Claro, pues oye, Ágata que le haga feliz una temporada, cuando Ágata le empiece a poner los tirantes de colorines, las corbatas de... Luismi tal, se ya- entrega a todas demasiado. Yo te digo que las deja todas eso. Mira, y No sé, yo estoy Supervivientes, intrigadísima. al final acertaste. Hubieras tenido que Acertó apostar. todo. Acertaste todo. Va a ganar Sofía. Estaba muy cantado, ¿eh? Estaba ¿Sí? bastante cantado, yo creo que esta vez estaba cantado. ¿Quién va a aguantar Así ahora a podemos. su madre? Ay, Dios. A su madre ya no la aguantaba nadie Bueno, antes, que es, imagínate ahora. es una chica súper generosa, su madre le regaló las 200.000 euros. Yo ¿Sí? me quedé impresionada, sí, lo leía en una revista, que su madre lo pasó muy mal cuando se separaron, creo que lo pasó muy mal económicamente y que tiene pues una fijación con el dinero y tiene mucho miedo, ¿sabes? Que siempre dicen que es muy... que la madre siempre dice, ¿a dónde vas? El dinero ahorra, lo mete en un Ya. tal. Y entonces dijo, como a mí el dinero me da igual, pues le di los 200.000. Bueno, a mi porque madre. tenía el premio del reality anterior y también a mayores del premio el que le pagan por permanecer en el concurso. Bueno, se por estima, semana. se estima que entre lo que se sacó los 300.000 que se sacó en En el el Gran anterior. Hermano, más lo que sacó en Mujeres y Hombres y viceversa, dicen que sobre 700.000 euros. Mira, y a mayores lo La que te niña. pagan por semana, sí. La cría esta, madre mía. Sí, y lo que te pagan por semana por permanecer en Por en semana Supervivientes. se ganó 98.000. Bueno, pues ya le llega. Y ahora lo que se sigue sacando, cada vez que va a algún sitio. No tiene problema, yo no creo que tenga Claro. problema. ¿no? Y le dio el dinero a su madre, pues hija, la madre estará No encantada. tiene estará- problemas, no como la otra que tiene que llevar al perro a terapia con... Desde luego. Bueno, lo de María Zurita, ya para acabar, Sí, sí, sí. Eh, Eso no puede quedar sin hablar. lo de María Zurita hay que hablarlo. O sea, María Zurita, no he visto ninguna maternidad más rara que esta. No. Más rara, hija, pero... Me refiero maternidad con todo lo que se genera alrededor. Sí, Primero, extrañísimo. le pide permiso a toda la familia, amigos y demás, le pide permiso para algo tan personal. Luego le presta todo el mundo, porque a mí que le haya pagado, no sé, me ha hecho bastante El gracia. rey. El rey. El rey le pagó la... Y luego que la reina doña Sofía esté enfadada porque no quiere una familia. Pero yo mira, eso no me lo creo, fíjate. No, yo tampoco, porque en la entrevista de la semana pasada no me le lo hacían creo. en el Lola la entrevista, de su boca salía que ella le pidió permiso a toda la familia real. Bueno, es cierto que tampoco contestó y la reina me dijo que me fuese al cuerno. pero- No, dijo la reina, Mira, se lo dijo a la reina y quedó contenta, se lo dijo al sí. rey y quedó contenta. Bueno, pues ahora en otras revistas dicen que no, que la Dejan reina está caer. muy disgustada con Bueno, este tema. Y yo luego, lo que no fundamental, tiene un perro que hasta ahora era Hijo único. hijo único. Y Y ahora ahora lo está pasando le mal. preocupa mucho cómo el perro va a asumir Sí, sí, que te cuente Rosa. el nuevo terapia. bebé. No, cuenta tú, terapias, está un no, experto, que le está un experto, pues eso, llevando el tema. Venga, cuenta. No, es que me da un poco de estos temas escatológicos. Me da Ah, ya sabía yo. lo lleva a terapia el perro para que se acostumbre al bebé y no tenga celos del bebé. Pero es que la terapia consiste en que le guardan las deposiciones del bebé. Le traen los pañales. Le del traen los bebé. pañales. Bueno, no lo pone así, que lo pone Bien clarito. Sí, muy clarito, pero se supone que se No, lo estaba llevan un siendo pañal. muy fina, estaba Sí, muy siendo fina, ¿no? Mejor así. Y que los llevan allí y para que el perro se acostumbre a ese olor, que digo yo, y no será mejor que le lleven un jugoncito o un jerseycito del bebé, unos patuquitos, una cosa así, que llevarle la mierda del bebé. Pues sí.
Y bueno, y de todos modos yo os digo que de esa entrevista me creo muy poquito, porque tampoco me creo que el rey Felipe VI esté tan súper enfadado como ahí nos pone. Y después digo... Os hace saber que está enfadadísimo porque no quiere ese tipo de relación. Y con su María prima. Zurita no tiene ingresos, es tan empresaria y no tiene ingresos, porque los amigos le pagan 4 meses de nani, la otra le decora la habitación. Paloma Cuevas le Fija, decoró su esos son habitación, la habitación del hermano. Unos regalos un poco extraños como amigos, ¿no? Que te paguen la nani. Bueno, a mí ya me flipó que el hermano le tuviese que dejar la habitación. Bueno, pues ya. esa habitación, que es la A que partir de decoró ahí- Paloma Cuevas, que se la dejó muy cookie. O sea, que el hermano cuando vuelva, cuando el niño crezca... Cuando el niño crezca, se queda en la habitación cookie. Requete cookie de Carlitos. Pues María Zurita, una habitación muy cookie para el bebé y recogiendo deposiciones en los pañales para el perro. Da para una reflexión, ya os lo digo. Vamos a reflexionar.